Y Dios dio a Salomón sabiduría, y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar, así nos dice la Escritura en el libro de Reyes capítulo 4 versículo 29. Pero lo que muchos no saben es que esta sabiduría iba mucho más allá de lo que a simple vista se relata en los textos sagrados. No se trataba solamente de conocimiento para gobernar o para discernir entre el bien y el mal. Hay algo más profundo, algo velado en los misterios antiguos, algo que, con el tiempo, se ha vuelto casi un mito. Pero ¿qué tal si les dijera que los poderes secretos de Salomón fueron más allá de lo humano? Para entender la magnitud de lo que Salomón realmente poseía, hay que mirar más allá de lo visible, más allá de las palabras escritas. Porque en la historia del hombre más sabio del mundo se encuentran claves ocultas, tesoros de sabiduría que ni siquiera los sabios de la antigüedad lograron descifrar por completo. Según la tradición, Salomón no solo tenía la capacidad de discernir entre el bien y el mal, sino que también se le atribuyen poderes místicos y conocimientos que lo conectaban con fuerzas más allá de lo terrenal. Uno de los aspectos más fascinantes de los poderes secretos de Salomón tiene que ver con su dominio sobre lo invisible. En textos esotéricos, como el Testamento de Salomón, se habla de su capacidad para controlar a los espíritus, para someter a demonios y utilizar sus poderes a favor de su reino. Estos relatos nos muestran a un rey que no solo gobernaba a hombres, sino que tenía bajo su mando fuerzas que escapaban al entendimiento común. Era como si Salomón hubiera sido dotado con un conocimiento antiguo, una sabiduría que no pertenecía únicamente a este mundo. Pero, ¿de dónde provino esta sabiduría? Algunos creen que Salomón fue instruido por ángeles. En la tradición judía y en ciertos escritos apócrifos, se cuenta que Salomón fue guiado por ángeles enviados por Dios, quienes le revelaron secretos del universo. Otros sostienen que estos conocimientos eran ancestrales, pertenecientes a una era anterior a la humanidad, y que Salomón los descubrió a través de sus conexiones con el reino espiritual. Lo que queda claro es que la sabiduría que poseía no era simple intuición, era un don sobrenatural. Ahora, pensemos en la famosa historia del Templo de Salomón. Este no era solo un lugar de culto, sino un espacio construido siguiendo patrones divinos, diseñado con geometría sagrada. Salomón no solo fue un rey sabio, también fue un arquitecto de lo místico, alguien que comprendía los secretos de la creación misma. Los constructores de este templo trabajaron bajo la guía de Salomón, pero no todos eran humanos. Aquí es donde la historia toma un giro misterioso, ya que algunos textos mencionan que Salomón utilizó a entidades sobrenaturales para levantar esta maravilla arquitectónica. Esto es un indicio claro de que su sabiduría no solo estaba orientada a lo político o lo moral, sino también a lo mágico y lo arcano. En el próximo paso de esta travesía, exploraremos cómo esta sabiduría trascendió a su reino y qué tipo de conocimientos arcanos Salomón dejó como legado para las generaciones futuras. Pero antes de eso, debemos entender una cosa: los poderes de Salomón, aunque provenientes de una fuente divina, no siempre fueron usados de la manera más ética. Aquí es donde su historia se vuelve aún más intrigante, pues lo que comenzó como un regalo de Dios se transformó, en ciertos momentos, en una fuente de tentación. Si miramos más profundamente en la historia de Salomón, encontramos que su relación con lo divino y lo sobrenatural no fue tan sencilla. El poder y la sabiduría que le fueron otorgados por Dios lo convirtieron en un rey único, pero al mismo tiempo, lo pusieron en contacto con fuerzas que podrían haber sido demasiado poderosas para cualquier mortal. Salomón, conocido por su justicia y su capacidad de resolver disputas, fue también alguien que navegó por territorios peligrosos de conocimiento oculto. Una de las manifestaciones más enigmáticas de estos poderes se encuentra en el famoso Anillo de Salomón. Este anillo, según las leyendas, no era un simple ornamento real. En muchos relatos, especialmente en textos esotéricos y tradiciones de la Cábala, se le atribuye al anillo la capacidad de controlar a los demonios, espíritus y animales. Se dice que este anillo le permitía a Salomón comunicarse con entidades sobrenaturales y comandarlas a su antojo, forzándolas a cumplir su voluntad. Los relatos sugieren que fue con este anillo que Salomón pudo construir su grandioso templo, utilizando fuerzas que no eran de este mundo.
La posesión de tal objeto no solo le confería poder sobre lo natural y lo sobrenatural, sino que lo conectaba directamente con el conocimiento profundo de la creación. Este anillo, según se cuenta, estaba inscrito con símbolos divinos, palabras secretas que abrían las puertas a un entendimiento superior. Pero, aquí surge una cuestión interesante: ¿hasta qué punto es seguro tener acceso a tal conocimiento? Algunos relatos sugieren que, aunque el poder de Salomón venía de Dios, el uso de este anillo lo llevó a cruzar una delgada línea entre lo divino y lo prohibido. Al estudiar las fuentes más ocultas de la sabiduría de Salomón, nos encontramos con el enigmático Clavículas de Salomón, un grimorio o libro de magia atribuido al rey. Aunque su autenticidad ha sido debatida a lo largo de los siglos, lo que no se puede negar es el eco de la sabiduría secreta de Salomón en estos textos. En este libro, se describen rituales y fórmulas para invocar y controlar entidades celestiales y demoníacas. Si bien muchos estudiosos piensan que este libro pudo haber sido escrito mucho después de la muerte de Salomón, la atribución de su contenido al rey sabio habla del impacto que su leyenda tuvo en el mundo de lo oculto. En estos textos, se habla de talismanes y conjuros que permiten invocar a espíritus, dominar el clima e incluso alterar la realidad misma. La tradición mística sugiere que Salomón no solo comprendía los misterios del cielo y la tierra, sino que también poseía la capacidad de moldear las fuerzas invisibles a su alrededor. Esto eleva la figura de Salomón a un nivel que supera la simple sabiduría humana, sugiriendo que era un intermediario entre lo divino y lo terrenal. Ahora bien, si esta sabiduría era tan avanzada y estos poderes tan asombrosos, uno se pregunta cómo Salomón mantenía el equilibrio entre el bien y el mal. Porque, como hemos visto, el conocimiento puede ser una espada de doble filo. En algunas versiones de su historia, se menciona que Salomón, a pesar de su cercanía con Dios, comenzó a desviarse. Se cuenta que, en su vejez, permitió que influencias extranjeras y paganas entraran en su reino, y esto lo llevó a apartarse del camino recto. Aquí es donde su historia se vuelve trágica, porque lo que comenzó como un don divino, terminó consumiéndolo. Este equilibrio entre lo divino y lo peligroso es uno de los aspectos más intrigantes de la leyenda de Salomón. Alguien que fue bendecido con una sabiduría más allá de lo terrenal, pero que, al mismo tiempo, fue tentado por el poder que esa sabiduría le otorgaba. Hay quienes sugieren que, al final, el mismo conocimiento que lo elevó fue el que lo hizo caer, dejando tras de sí una sombra de misterio en torno a sus poderes ocultos. Lo que está claro es que los secretos de Salomón, más allá de la Biblia, son un reflejo de lo complejo que puede ser el acceso a verdades superiores. ¿Qué precio tuvo que pagar el hombre más sabio del mundo por este poder místico? La grandeza de Salomón, como rey y sabio, también radicaba en su habilidad para manejar la complejidad de lo invisible, una capacidad que iba mucho más allá de la simple política o la estrategia militar. Él entendía el lenguaje de las estrellas, los secretos de la naturaleza y los misterios del alma humana. Pero el aspecto más fascinante de su sabiduría no era simplemente lo que él sabía, sino cómo lo aplicaba, y en ocasiones, cómo esta sabiduría se entrelazaba con lo que podríamos considerar magia o poder sobrenatural. Entre los poderes más sorprendentes que se le atribuyen, está su supuesta habilidad para comunicarse y controlar a las criaturas del mundo espiritual. Los textos antiguos nos dicen que Salomón poseía un conocimiento profundo de los nombres y las jerarquías de los ángeles y los demonios. Este detalle no es trivial. En muchas tradiciones esotéricas, conocer el verdadero nombre de un ser sobrenatural te otorga poder sobre él. Así, se dice que Salomón, al conocer los nombres verdaderos de estos seres, tenía la capacidad de invocarlos y comandarlos. Se habla de su capacidad para invocar a demonios y ponerlos a trabajar para él, una habilidad que podría parecer peligrosa, incluso oscura. Sin embargo, estos relatos sugieren que Salomón no los controlaba para propósitos malévolos, sino para el bien de su reino. Uno de los mitos más conocidos es que utilizó a los demonios para construir el templo de Jerusalén. Estos seres, a quienes sometía a través de su anillo y su conocimiento de los nombres sagrados, eran obligados a trabajar bajo su mandato, cavando túneles y levantando las estructuras sagradas. Aunque esta idea pueda parecer fantasiosa, muchos la interpretan como una alegoría del control que Salomón ejercía sobre las fuerzas caóticas del mundo, domando lo salvaje para ponerlo al servicio de Dios. Pero el control de Salomón sobre estas entidades iba más allá de la simple invocación. Se dice que también tenía la capacidad de encerrar a estos seres, de sellarlos para que no causaran daño.
El concepto de sellos y símbolos mágicos es central en muchas tradiciones de la magia ritual, y Salomón, según la leyenda, los dominaba con maestría. Estos sellos, inscritos con poderosas palabras y símbolos divinos, eran capaces de mantener a los demonios bajo control, asegurando que no escaparan de su influencia. Esta habilidad de Salomón para navegar entre lo divino y lo demoníaco plantea una cuestión interesante: ¿era esta sabiduría un don puro, o estaba también conectada con fuerzas más oscuras? Muchos han debatido si el control de Salomón sobre los demonios era un reflejo de su poder divino o si, en algún momento, comenzó a transitar peligrosamente por el camino de la magia prohibida. Lo que sabemos es que su capacidad para manejar estas fuerzas fue parte esencial de su legado, uno que dejó una huella profunda en las tradiciones místicas posteriores. Otra parte crucial de sus poderes tenía que ver con su profundo entendimiento de la naturaleza. Salomón no solo sabía cómo comandar a los seres espirituales, sino que también comprendía los secretos del mundo natural. La Biblia misma nos dice que habló sobre toda clase de plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en las paredes. Su sabiduría abarcaba desde los más altos árboles hasta las hierbas más pequeñas, y no solo por un interés botánico. Para Salomón, todo en la naturaleza estaba interconectado, y cada elemento poseía un significado más profundo, un secreto que podía ser revelado a través de la meditación y el conocimiento. De hecho, algunas tradiciones cuentan que Salomón entendía el lenguaje de los animales. Esta capacidad le permitía no solo observar la naturaleza, sino comunicarse con ella, conectándose con las criaturas de la tierra y el aire de una manera casi mágica. Este dominio sobre la naturaleza lo ponía en sintonía con el mundo que lo rodeaba, pero también lo elevaba por encima de los simples mortales. En ese sentido, Salomón no solo era un rey sobre los hombres, sino también sobre los elementos y criaturas del mundo, lo que lo convertía en una figura casi divina. Pero todo poder, como bien sabemos, tiene un precio. Y la historia de Salomón no es solo una de grandeza y control. A medida que exploramos más profundamente su vida y legado, descubrimos que esta sabiduría, aunque divina, comenzó a corromperse. La tentación de utilizar este conocimiento para fines más allá de lo que Dios había destinado siempre estuvo presente, y Salomón, en su deseo de dominar todo lo conocido, empezó a perder de vista los límites que le habían sido impuestos desde el cielo. Esta mezcla de sabiduría divina y tentación humana es lo que hace que la figura de Salomón sea tan fascinante y compleja. La historia de Salomón, aunque llena de esplendor y sabiduría, también es una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida, incluso cuando esa ambición nace de un don divino. La Biblia nos habla de un hombre que, en sus primeros años, fue modelo de virtud y discernimiento, alguien que no buscaba riquezas ni poder, sino la capacidad de gobernar con justicia. Dios le concedió sabiduría y con ella vinieron las bendiciones materiales y espirituales que lo convirtieron en el monarca más admirado de su tiempo. Sin embargo, con el tiempo, ese mismo don que le fue otorgado para hacer el bien empezó a transformarse en una fuente de obsesión. Uno de los aspectos más intrigantes de Salomón fue su insaciable curiosidad por lo desconocido. Desde los relatos de su tiempo como rey, se menciona que se rodeaba de sabios, consejeros y extranjeros que traían consigo los conocimientos de otras tierras. Algunos sugieren que Salomón no solo absorbía esta sabiduría, sino que la buscaba activamente, tratando de entender más y más sobre los misterios del universo. Entre estos misterios se encontraban prácticas y creencias ajenas al pueblo de Israel, y aquí es donde la historia de Salomón comienza a mostrar sus sombras. El rey, que al principio era fiel a las leyes y principios divinos, comenzó a abrirse a influencias externas. En su deseo de consolidar alianzas políticas, Salomón se casó con mujeres de diferentes naciones, muchas de las cuales traían consigo sus propios dioses y costumbres. Lo que empezó como una simple estrategia diplomática, se fue convirtiendo en algo más peligroso. Las escrituras mencionan que estas esposas extranjeras no solo practicaban sus religiones en privado, sino que poco a poco fueron convenciendo a Salomón de construir altares y templos para sus divinidades. Así, Jerusalén, la ciudad donde reinaba el Dios único de Israel, empezó a llenarse de santuarios dedicados a deidades paganas. Este es uno de los momentos más críticos en la vida de Salomón. Su sabiduría, que al principio lo había guiado a tomar decisiones justas y puras, comenzó a desviarse. Aunque todavía era venerado por su conocimiento y poder, internamente había comenzado a alejarse del camino que Dios le había trazado. Los textos bíblicos hablan de este periodo como uno de decadencia espiritual, donde Salomón ya no era el mismo hombre que había pedido sabiduría para servir mejor a su pueblo. Ahora,
estaba sumido en una búsqueda de poder y conocimiento que, en lugar de acercarlo más a lo divino, lo arrastraba hacia la confusión y la idolatría. La tentación de explorar lo prohibido, de dominar fuerzas que no pertenecen al ámbito humano, es un tema recurrente en la vida de Salomón. Sus tratos con lo sobrenatural, su capacidad para controlar demonios y espíritus, y su profundo entendimiento de la naturaleza no eran, en sí mismos, malos. Pero lo que empezó a ocurrir fue que Salomón, al tener acceso a estos poderes, empezó a desviar su propósito original. En lugar de usarlos para el bien de su pueblo y la gloria de Dios, comenzó a usarlos para fines más personales, más egoístas. Esta caída no sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, casi imperceptible. Al principio, los actos de Salomón parecían justificados. Construía templos para apaciguar a sus esposas y a las naciones aliadas, manteniendo la paz en su reino. Permitía la adoración de otros dioses para evitar conflictos diplomáticos. Sin embargo, estas pequeñas concesiones empezaron a erosionar su devoción. Lo que comenzó como decisiones políticas prácticas, terminó por corromper su alma. El poder absoluto que Salomón había alcanzado lo distanció de la humildad con la que empezó su reinado. Ya no se trataba solo de gobernar a su pueblo con justicia, sino de consolidar su posición como el hombre más sabio y poderoso del mundo. Los textos apócrifos y místicos que se le atribuyen, como las clavículas de Salomón, aunque fascinantes y llenos de secretos arcanos, reflejan esta transformación. Son un recordatorio de cómo alguien dotado de sabiduría divina puede ser tentado a utilizar ese conocimiento para su propio beneficio, cruzando límites que nunca debieron ser traspasados. Salomón, en su búsqueda incesante de control sobre lo desconocido, comenzó a perder el control sobre sí mismo. Aunque seguía siendo un rey poderoso, su alma estaba dividida. Las voces de los dioses extranjeros, de los espíritus que él mismo había invocado, y de las fuerzas místicas que había desatado, comenzaron a nublar su juicio. Lo que alguna vez fue una mente clara y brillante, se transformó en un laberinto de dudas y contradicciones. La vida de Salomón, al llegar a sus últimos años, se volvió un reflejo de la contradicción entre la sabiduría celestial que lo había elevado y la corrupción interna que lo fue consumiendo. Lo que alguna vez fue un rey lleno de rectitud y discernimiento, que gobernaba con justicia y seguía las leyes de Dios, se transformó en una figura marcada por decisiones ambiguas, tentado por los mismos poderes que alguna vez lo distinguieron como el hombre más sabio de la tierra. Uno de los aspectos más oscuros de esta decadencia está relacionado con los altares que erigió para los dioses extranjeros. No era solo un gesto de tolerancia religiosa o diplomática, sino un reflejo de cómo el corazón de Salomón había comenzado a desviarse de su devoción original. En el monte que miraba hacia Jerusalén, se construyeron templos dedicados a dioses como Astarte, Moloc y Quemos. Estos no eran solo nombres vacíos, sino símbolos de poderes que representaban lo contrario de la pureza y justicia que el Dios de Israel había dictado para su pueblo. El sacrificio a estos dioses, especialmente a Moloc, implicaba rituales que incluían prácticas abominables, como el sacrificio de niños. Como llegó Salomón, el hombre que había pedido sabiduría para gobernar con justicia, a permitir tales atrocidades en su reino? Es una pregunta que resuena a lo largo de la historia, un ejemplo de cómo el poder puede corromper incluso a los más dotados de sabiduría. Tal vez, en su búsqueda por controlar todas las fuerzas del mundo, Salomón cruzó una línea de la cual ya no pudo regresar. Las consecuencias de estos actos no tardaron en manifestarse. Los profetas que vivían en su tiempo comenzaron a advertir sobre la caída de su reino. Las escrituras relatan cómo Dios, disgustado por las acciones de Salomón, decidió castigar a su descendencia. Aunque no lo haría en vida del rey, el reino que Salomón había consolidado con tanto esfuerzo se rompería poco después de su muerte. Su hijo Roboam heredaría un reino dividido, marcado por la rebelión y el conflicto, una sombra del esplendor que alguna vez tuvo bajo su padre. Este castigo no solo afectó a su linaje, sino también a la percepción que el pueblo de Israel tenía sobre su gran rey. Salomón, aunque seguía siendo venerado por su sabiduría y logros, fue recordado también como el rey que permitió que su corazón se apartara de Dios. La leyenda de su vida quedó marcada por la dualidad entre la luz y la oscuridad, entre la sabiduría divina y la tentación del poder. Uno de los relatos más simbólicos de esta caída es el encuentro de Salomón con la reina de Saba. Se dice que ella vino desde una tierra lejana, atraída por la fama de la sabiduría del rey, buscando respuestas a preguntas que nadie más podría contestar.
Las versiones tradicionales de la historia nos hablan de un intercambio de conocimientos y regalos entre ambos monarcas, un encuentro que subraya la grandeza de Salomón como un hombre de sabiduría insuperable. Sin embargo, hay otras versiones más esotéricas que sugieren que este encuentro fue también el punto de inflexión en la vida de Salomón. Algunos textos apócrifos y místicos afirman que la reina de Saba trajo consigo secretos de las antiguas civilizaciones, conocimientos que despertaron en Salomón una curiosidad incontrolable por lo oculto. La reina, con su propia sabiduría y misticismo, habría sido un catalizador para que Salomón explorara más profundamente los misterios prohibidos, aquellos que solo se revelan a quienes están dispuestos a sacrificar algo de su humanidad para acceder a ellos. Es en este punto donde la figura de Salomón se torna aún más enigmática. Las leyendas sugieren que, tras el encuentro con la reina de Saba, Salomón comenzó a explorar prácticas místicas que antes había evitado, y que su sed de conocimiento lo llevó a alejarse aún más de la senda que Dios había trazado para él. Este camino lo habría puesto en contacto con fuerzas que ni siquiera su inmenso conocimiento podía controlar por completo. Es aquí donde se refuerza la idea de que la sabiduría de Salomón, aunque divina en su origen, había sido corrompida por su deseo de entenderlo todo, incluso lo que no debía ser comprendido. El hombre que alguna vez fue elegido por Dios para guiar a su pueblo con sabiduría y justicia, terminó convirtiéndose en una figura trágica. Su legado, aunque grandioso, quedó empañado por las decisiones que tomó al final de su vida. Los misterios que alguna vez desentrañó, los poderes que alguna vez controló, terminaron consumiéndolo. Su historia es una advertencia sobre los peligros de la búsqueda ilimitada de conocimiento y poder, una lección de que incluso la mayor sabiduría puede ser insuficiente cuando el corazón se aparta de lo divino. El reinado de Salomón, que comenzó bajo los mejores auspicios de sabiduría divina y justicia, no solo dejó un legado de grandeza política y espiritual, sino también uno de advertencia y sombra. A medida que su vida avanzaba, Salomón se vio atrapado en una red de fuerzas que él mismo había desatado. Los textos sagrados nos recuerdan que, aunque fue un hombre elegido por Dios, su corazón no fue siempre fiel. En esa dicotomía, su historia se vuelve más humana, y a la vez, más trágica. Uno de los aspectos más intrigantes en la vida de Salomón, a medida que su poder crecía, fue su creciente interés por el control de los elementos místicos y la búsqueda del conocimiento oculto. En varias tradiciones esotéricas y textos apócrifos, se le atribuye la creación de textos y grimorios donde condensaba su sabiduría mágica, las llamadas clavículas de Salomón. Estos textos, escritos en secreto, supuestamente contenían instrucciones detalladas para invocar y controlar seres sobrenaturales, algo que muchos consideran una forma de magia ceremonial. Este giro hacia lo oculto plantea una cuestión crucial, que llevó a Salomón, el rey que en su juventud fue un faro de sabiduría divina, a explorar estos territorios tan peligrosos. Es probable que su inagotable deseo de comprender el mundo en toda su complejidad lo condujera más allá de los límites de lo permitido. Para él, la sabiduría no tenía fronteras, y esa falta de límites fue precisamente lo que lo llevó a su eventual caída. No era solo el gobernante que comprendía la naturaleza de las plantas y los animales, sino también el que buscaba las respuestas en el dominio de lo sobrenatural, en un esfuerzo por controlar no solo el mundo físico, sino también el espiritual. Dentro de las leyendas que rodean a Salomón, una en particular destaca por su naturaleza inquietante. Se dice que en su obsesión por comprender las fuerzas que gobiernan el universo, Salomón construyó un objeto de poder sin igual, el Anillo de Salomón. Este anillo, según los relatos, no era simplemente una joya o símbolo de autoridad terrenal, sino una herramienta capaz de invocar y dominar a los ángeles y demonios. Con este anillo, Salomón era capaz de invocar a los espíritus y someterlos a su voluntad, utilizándolos para cumplir tareas imposibles para los humanos. El mito del anillo nos ofrece una visión de un Salomón que, aunque guiado por el conocimiento divino, se adentraba cada vez más en un territorio moralmente ambiguo. A través de este artefacto, el rey se enfrentaba a fuerzas que los simples mortales no podían manejar, y al hacerlo, se colocaba en una posición peligrosa. Aunque lograba controlar estas entidades, el poder que le confería el anillo no era sin costo. La cuestión central aquí no es si Salomón realmente poseía este anillo o si comandaba a los espíritus, sino qué significaba esta relación con lo sobrenatural para su alma y su reino. En varios relatos, se cuenta que Salomón utilizaba este anillo no solo para invocar demonios y someterlos a trabajar en la construcción del templo, sino también para proteger a su pueblo de los espíritus malignos. A través de este poder, se aseguraba de que ninguna fuerza oscura pudiera amenazar a Israel, pero la misma herramienta que le daba control sobre lo malévolo también lo exponía a su influencia. Con cada invocación,
con cada contacto con estas entidades, Salomón se distanciaba un poco más del propósito original de su sabiduría. Lo que en un principio era una bendición divina para guiar a su pueblo, se fue transformando en una búsqueda personal de poder y control total sobre el mundo que lo rodeaba. Es importante notar que, incluso dentro de la tradición judía, hay opiniones divididas sobre el uso que Salomón hizo de estos poderes. Algunos lo ven como un maestro de la magia divina, alguien que supo utilizar el conocimiento celestial para el bien de su pueblo, mientras que otros lo consideran un rey que, en su búsqueda por dominar lo oculto, comenzó a cruzar la línea entre lo permitido y lo prohibido. Esta ambigüedad es lo que hace a Salomón una figura tan compleja y fascinante. En ese sentido, su historia es una advertencia universal: el conocimiento es una herramienta poderosa, pero también peligrosa. La sabiduría, si se maneja sin humildad y respeto por los límites establecidos, puede transformarse en una carga insoportable. Salomón, a pesar de todo su poder y dominio sobre las fuerzas del mundo, no fue inmune a esta tentación. Su anhelo de comprenderlo todo lo llevó a un lugar oscuro, donde el equilibrio entre lo divino y lo humano se desmoronaba. En sus últimos años, el rey sabio ya no era el joven monarca que se inclinaba humildemente ante Dios pidiendo discernimiento. Era un hombre que, tras haber visto y comprendido más que cualquier otro ser humano, se había desviado del camino original que le había sido trazado. El peso de su sabiduría, la profundidad de su entendimiento, y su capacidad para controlar lo visible y lo invisible se volvieron demasiado grandes para que un hombre, incluso uno como Salomón, pudiera soportarlos sin caer en la tentación de utilizar ese conocimiento para fines que no le correspondían. El legado de Salomón es, entonces, doble. Por un lado, su sabiduría sigue siendo reverenciada y estudiada, un símbolo de la iluminación divina que puede elevar a un hombre a alturas insospechadas. Pero por otro lado, su vida es también una advertencia sobre los peligros de la ambición sin límites, de la búsqueda insaciable por el control de todo lo que existe, incluso de lo que no debería ser comprendido ni dominado por los seres humanos. A medida que la vida de Salomón avanzaba hacia su ocaso, se hizo evidente que los logros monumentales que había alcanzado se encontraban cada vez más en contradicción con la carga interna que llevaba. Su sabiduría había sido su don más preciado, pero también su mayor maldición. Lo que comenzó como una búsqueda por comprender las leyes de la naturaleza y los principios divinos, terminó transformándose en una obsesión por controlar todos los aspectos del universo, incluso aquellos que estaban más allá del entendimiento humano. Salomón, el rey que podía leer el corazón de los hombres y resolver sus disputas con un juicio claro y justo, se encontró a sí mismo atrapado en un dilema moral que lo consumía lentamente. En medio de este declive, el templo de Salomón permaneció como su mayor legado físico y espiritual. Este imponente edificio, construido bajo su supervisión y con la ayuda de fuerzas sobrenaturales que él mismo invocó, se erigió como un símbolo de su poder. Pero el templo no solo era una obra de ingeniería humana, también era un espacio sagrado, destinado a albergar la presencia de Dios en la tierra. Y sin embargo, la misma figura que había liderado su construcción había comenzado a distanciarse de la devoción pura que alguna vez lo definió. El templo, en toda su majestuosa gloria, estaba lleno de secretos. No solo contenía el Arca de la Alianza, el símbolo más sagrado del pueblo de Israel, sino que, según ciertos relatos místicos, también albergaba en sus cámaras más ocultas conocimientos arcanos. Se decía que bajo el templo había pasadizos subterráneos y salas secretas donde Salomón guardaba pergaminos con fórmulas y hechizos, símbolos de un conocimiento prohibido que había adquirido a lo largo de los años. Estos relatos, aunque considerados leyendas por algunos, sugieren que el templo era tanto un santuario como un lugar de poder oculto, una dualidad que reflejaba el propio estado interno de Salomón. Este acceso al conocimiento prohibido es uno de los aspectos más inquietantes de la vida del rey. En su juventud, había utilizado su sabiduría para unir y fortalecer a su pueblo, pero en sus últimos años, esta misma sabiduría se convirtió en una herramienta de poder personal. El control sobre lo espiritual, sobre los misterios del universo, y la capacidad para invocar fuerzas más allá de lo humano, terminaron erosionando la pureza de su fe. Salomón, quien había recibido el don de la sabiduría para el bien común, lo utilizaba ahora para satisfacer su propia curiosidad insaciable y para mantener el control sobre su reino, incluso a costa de su propia integridad espiritual. Se cuenta que en sus últimos años, Salomón se sumió en la melancolía y la reflexión. El peso de su conocimiento y las decisiones que había tomado comenzaron a afectarlo profundamente. Los textos de la Biblia mencionan que su corazón no fue fiel a Dios en esos días, y que su desviación de los mandatos divinos lo llevó a una vida de angustia.
Su gloria como rey seguía siendo innegable, pero en su interior, algo se había roto. Los mismos altares que había erigido a dioses extranjeros se convirtieron en un recordatorio constante de su desvío de la senda original. Cada día, mientras gobernaba un reino aparentemente próspero, Salomón debía enfrentarse a las consecuencias de sus elecciones. El hecho de que permitiera la adoración de otros dioses en Jerusalén no solo afectaba su relación con Dios, sino también la cohesión espiritual de su pueblo. Lo que antes era una nación unida bajo un solo Dios, ahora comenzaba a fragmentarse en pequeñas facciones con diferentes creencias y prácticas. El gran templo que había construido, dedicado al Dios único de Israel, estaba rodeado de altares y santuarios dedicados a deidades paganas. Esta dualidad reflejaba la crisis interna del rey y de su reino. La promesa de un reinado eterno, basado en la fidelidad a Dios, se desmoronaba lentamente ante sus ojos. Los profetas de su tiempo, aunque no aparecen con gran protagonismo en los relatos bíblicos de su vida, debieron observar con preocupación la dirección que tomaba su reinado. La tradición de los profetas en Israel siempre había sido advertir a los reyes cuando se alejaban de la voluntad divina, y es probable que Salomón no fuera una excepción. Pero el rey, que en su juventud había sido humilde y receptivo a los consejos divinos, ahora estaba cegado por la grandeza que él mismo había construido. La voz de los profetas, en caso de que se hubiera alzado en su contra, habría sido silenciada por el eco de su propio poder y orgullo. Este es uno de los grandes misterios de Salomón, un hombre que fue dotado de una sabiduría sin igual, pero que al final de su vida se encontró más perdido que nunca. La grandeza de su conocimiento lo había llevado a los rincones más oscuros de la existencia humana, donde el poder y la sabiduría se confunden con la soberbia. Salomón, quien había comenzado su reinado pidiendo discernimiento para gobernar con justicia, terminó siendo víctima de su propia búsqueda insaciable de comprensión. En su búsqueda por desentrañar todos los secretos del universo, perdió el rumbo que lo había convertido en el rey sabio que todos admiraban. La vida de Salomón es, así, una advertencia poderosa sobre los peligros de querer conocerlo todo, de buscar el poder sin entender las limitaciones impuestas por lo divino. Su historia nos enseña que incluso los dones más grandes, si no se manejan con humildad, pueden convertirse en una trampa. Y para Salomón, esa trampa fue la sabiduría misma, el regalo que lo elevó y que, al mismo tiempo, lo condenó. En los últimos momentos de la vida de Salomón, lo que alguna vez fue su reinado glorioso, construido sobre la base de una sabiduría divina y un poder imponente, comenzó a desmoronarse. Las decisiones que había tomado a lo largo de su vida lo perseguían, los pactos con fuerzas que no debía haber tocado le recordaban que no existe poder sin consecuencia, ni sabiduría sin límites. El reino que había sido unido y fuerte ahora mostraba signos de fractura. Las tribus de Israel, que alguna vez lo habían venerado como el rey sabio, comenzaban a dividirse, cuestionando si su legado era realmente lo que necesitaban para el futuro. Salomón, en su vejez, se convirtió en una figura sombría, cargada con el peso de sus propias contradicciones. En el fondo, sabía que su búsqueda de conocimiento lo había llevado demasiado lejos. El rey que había empezado su reinado con humildad y devoción, pidiendo a Dios solo sabiduría para gobernar bien a su pueblo, se había dejado llevar por su obsesión por lo místico, lo desconocido, lo que yacía más allá del entendimiento humano. Quizás, en sus últimos días, se preguntaba si había sido todo un error, si aquella búsqueda insaciable lo había desviado del propósito original que Dios le había dado. Lo que más impacta en su vida es que, a pesar de todos sus logros, terminó su reinado solo. Salomón, el rey que había tenido miles de esposas, amantes y siervos, se encontraba aislado en su propia grandeza. Nadie más en su reino compartía la profundidad de su entendimiento, ni comprendía las tensiones espirituales que lo atormentaban. El anillo que le daba poder sobre los demonios y los ángeles, los grimorios donde había escrito los secretos místicos, los altares que había erigido para dioses extranjeros, todo eso no le daba la paz que tanto había anhelado. Tal vez, en esos últimos momentos de su vida, cuando ya no le quedaban fuerzas para gobernar y su cuerpo se debilitaba, Salomón recordaba los días de su juventud, cuando se inclinaba ante Dios y pedía sabiduría para ser un buen rey. Quizás, en medio de la melancolía que lo envolvía, anhelaba volver a esos tiempos, cuando su fe era pura y su propósito claro. Porque, al final, toda la grandeza y poder que había acumulado a lo largo de su vida no le había traído la paz que su corazón tanto necesitaba. La muerte de Salomón marcó el fin de una era. Su reino, tan vasto y poderoso durante sus días de gloria, comenzó a fragmentarse poco después de su fallecimiento. La profecía se cumplió,
el reino que él había construido con tanta sabiduría fue dividido, con solo una pequeña parte quedando en manos de su hijo Roboam. Las otras tribus de Israel se rebelaron, formando sus propios reinos, y la unidad que Salomón había mantenido por tanto tiempo se desintegró en cuestión de años. Sin embargo, su legado no fue simplemente de decadencia. A pesar de los errores que cometió en su búsqueda de poder y conocimiento, la historia de Salomón sigue siendo venerada por su sabiduría incomparable. El libro de Proverbios, atribuido en gran parte a él, sigue siendo una fuente de inspiración y guía moral para millones de personas en todo el mundo. Las enseñanzas contenidas en Eclesiastés, donde se reflejan sus reflexiones finales sobre la vanidad de la vida, muestran a un rey que, al final, comprendió que toda la riqueza, poder y conocimiento no pueden satisfacer el alma humana. En su búsqueda por controlarlo todo, Salomón finalmente entendió que la verdadera sabiduría radica en aceptar los límites del ser humano y confiar en Dios. La ambigüedad en la figura de Salomón es lo que lo hace tan fascinante. Fue un hombre tocado por lo divino, un rey que alcanzó alturas que nadie más había logrado. Pero al mismo tiempo, fue un hombre que sucumbió a la tentación del poder absoluto. Su historia es tanto una exaltación del potencial humano como una advertencia sobre sus peligros. La sabiduría que le fue dada como un don terminó transformándose en un peso insoportable. Salomón aprendió, al final de su vida, que no era posible controlar todo sin perderse a sí mismo en el proceso. Salomón se despidió de este mundo, dejando un legado complejo, un templo grandioso, escritos que perdurarían por milenios, y una advertencia eterna sobre los peligros de buscar más allá de lo permitido. Aún hoy, el nombre de Salomón sigue siendo sinónimo de sabiduría, pero también de advertencia. Nos recuerda que incluso el hombre más sabio puede perder su camino, y que en la búsqueda por dominar los secretos del universo, uno puede encontrarse ante la oscuridad más insondable. Al final, Salomón no solo es recordado por su grandeza, sino también por el precio que pagó por ella.